Pues el tema es variado, tenemos mucho que tratar en casi 500 años, pero quiero hablar el día de hoy acerca de este evento que están desarrollando, sobre todo la Fundación Baluarte, del homenaje por el inicio del bombardeo a Veracruz de 1823. ¿Qué es con esto? ¿Qué pasó? Todos los amigos que nos están escuchando. Bueno, pues resulta que debemos de recordar que al firmar los tratados de Córdoba y la entrada del ejército trigarante, el capitán, en ese momento ya no era virrey, sino el capitán general, que era don Juan O'Donojú, enviado por el rey, pacta con Agustín de Iturbide y bueno, pues se firma los tratados de Córdoba, insisto, y se expide el acta de independencia del Imperio Mexicano. Y todo esto que va a llevarnos, bueno, pues que el reducto o la comandancia de las tropas españolas, pues no van a estar de acuerdo y se trasladan hacia el islote, el castillo, la fortaleza de San Juan de Ulúa. Y desde ahí va a ser ese que va llamado último reducto español, de donde van a amenazar la soberanía ya de la incipiente nación. ¿Y qué va a suceder? Bueno, que por precisamente la caída de Agustín de Iturbide, de la creación de una república, pues peor, don Jorge, Carmelina. Imagínense ya de por sí el querernos separar de España, pero siendo de todas maneras una monarquía, un claro, imperio, pues más o menos a lo mejor podrían llegar a algún acuerdo. Sin embargo, ya como república, pues es todo lo opuesto. Entonces, en ese tenor, no van a llegar a ningún acuerdo y va a ser durante la presidencia de don Miguel Ramón Adauco Fernández y Félix, más conocido como don Guadalupe Victoria para los cuates Lupillo, pues va a resultar que de ahí va a iniciar ese conflicto y un bombardeo que va a iniciar desde San Juan de Ulúa hacia Veracruz, que casi deshacen la ciudad. Es cuando empieza a crecer lugares cercanos, en este caso Tlacotalpan y Alvarado. No estoy diciendo que no existieran, estoy diciendo que crecen porque se traslada para allá, para aquel rumbo el puerto. Y de esta manera va a tratarse con un préstamo, por cierto, qué raro, que los ingleses le van a otorgar al gobierno de Guadalupe Victoria. Se van a comprar barcos, se van a comprar implementos para hacer el bloqueo a San Juan de Ulúa, que va a durar precisamente hasta 1825, que es cuando, el 23 de noviembre precisamente, se rinden las fuerzas españolas y salen de San Juan de Ulúa entregándole pues este monumento, pues más que monumento, pues estas instalaciones al gobierno republicano. Entonces esto es, y sobre todo aquí viene otro caso que lo vamos a seguir tratando. El gobernador en ese momento de la provincia o del estado era Miguel Barragán. Miguel Barragán es el que va a hacer, junto con otros personajes, como Sáenz de Baranda, pues van a ser los personajes claves. Y es lo que yo quiero que conocer, fíjese, de la calle de Barragán. Es que era Miguel Barragán y luego le cambiaron a Juan. Ajá, entonces yo vivo en esa. Y tú vives ahí en Barragán, ahí está. Oiga, y de las nomenclaturas nuevas que acaban de colocar, sí, no le llegaron por allá. No llegaron por allá. Ah, porque ahí es pero donde vamos muchos años ese error del J. Barragán cuando era M. Barragán. Calle Sáenz de Baranda. Ah, mire usted. La calle que ¿no? Para entrar a San Juan de Ulúa se llama Paseo Sáenz de Baranda, pero nadie lo sabe. De hecho está un monumento ahí de don Pedro Sáenz de Baranda. Pero nadie lo sabe. Bien. Fíjate, pero nadie lo sabe. Sí, exactamente, mira qué buen punto nos das. Por eso yo me digo, bueno, si fue un personaje. Claro. Y aparte es un personaje que sobre todo la Marina y Armada de México lo tiene como estandarte. Y David Porter. Él inicia la Armada y también de México. Un norteamericano que junto con su sobrino, de los de apellido Porter, estuvieron también al mando de estos navíos de tipo corsario que atacaban a los barcos españoles ahí en Cuba. Oye, a ver, acabas de tocar un punto muy interesante, Miguel, el de que a raíz de todo esto, de alguna manera trasladan todo lo que eran las actividades portuarias hacia lo que es Tlacotalpan y Alvarado, ¿no? Pero sobre todo Tlacotalpan, y ahí es donde viene todo el auge de Tlacotalpan, porque ahí es donde entraban todos los barcos, entraba toda la cultura de Francia, de Europa, de todos los puntos de Europa que llegaban, pero sobre todo Francia,
España. Hasta había una especie de esos vaporcitos que salen en el Mississippi en las películas. Ahí sí me gustaría acotarles un poquito. Vamos, a ver, dale. Tlacotalpan ya tenía pues un gran desarrollo económico y cultural, muy aparte de que no era la capital del estado, porque era Veracruz, ni siquiera Jalapa, era Veracruz y era el puerto. Precisamente con esos conflictos deciden cambiar lo que es la sede de la capital del estado a Tlacotalpan y volverla a Puerto de Altura, aunque ya el comercio, los vapores, todo el intercambio cultural, económico, comercial en Tlacotalpan ya estaba desde tiempo atrás. Eso fue como que la culminación, la corona para que Tlacotalpan todavía tuviera un mayor reconocimiento ya oficial, aunque es una ciudad que se venía desarrollando con unos altos niveles culturales y económicos tremendo, desde todo lo que es el siglo XIX, es el gran auge. En el siglo XVIII surge ya como una ciudad pues plenamente establecida. En el XIX es el gran esplendor de Tlacotalpan y lo viene a culminar esa parte de cuando la nombran ya capital del estado y por la situación en que guardaba Veracruz. Oiga, bueno, y el declive, por decirlo de alguna forma, de todo este gran auge es ya con la modernización del puerto de Veracruz, ¿no? Ya terminada en 1902, ¿no? El declive de Tlacotalpan, hay hasta un dicho muy tlacotalpeño que dice que todo lo que trajo el río se lo llevó el tren. Efectivamente. La instalación del tren ya a finales del 19, inicios del 20, es lo que hace que ya no sea un lugar, un punto donde se acopiaban todas las mercancías y llegaban las embarcaciones, los vapores y las trasladaban, sino que ahora ya todo se maneja por tren y el tren llega hasta Alvarado. Entonces Tlacotalpan empieza a olvidarse, ya no es punto. Sí, bueno, yo ahorita les sigo contando cuáles son los otros puntos por los cuales declinó Tlacotalpan. Está muy interesante porque la modernización del puerto de Veracruz la comienza Porfirio Díaz, ya no se corte, en 1895, si no mal recuerdo, ¿no? Y la culminan en 1902, ¿no? Con la Pearson, ya con los ingleses. El 6 de marzo de 1902, ¿no? Que es ya la modernización completa del puerto de Veracruz. De hecho, Porfirio Díaz, en agradecimiento a la gente de Tlacotalpan, era Tlacotalpan de Díaz. Bueno, es que él tuvo... Porfirio Díaz le viene desde antes, diría. Sí, vamos a seguir con ese tema. Tenemos que ir a corte, pero vamos a seguir con ese tema. Porque está muy interesante y sobre todo porque ahí le dieron cobijo para cuando hizo lo del plan de la novia. Todo eso, ahí lo acobijaron. Ahí lo acobijaron. Nación Veracruz, 500 años y más, regresamos. Este programa es presentado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz. Ya estamos en Veracruz, Puerto y Puerta de México, este espacio que es de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, que hoy nos regala esta joya de dato, Carmelina Priego Medina, con relación a Tlacotalpan. ¿Por qué Tlacotalpan tuvo ese gran auge en todo el siglo XIX? Pero nos quedamos, ahora sí, Miguel Salvador y su servilleta con la boca abierta de que había sido capital del estado de Veracruz, realmente. Pues, anonadado. Sí, ¿verdad? Sí. Pues la verdad Tlacotalpan, bueno, se habla de su arquitectura, de su nombramiento como patrimonio de la humanidad, pero Tlacotalpan tiene una historia que precisamente fue la que le dio esa calidad que ahora de la que está gozando. Su desarrollo económico es el que empieza a impulsarla y precisamente por el punto estratégico en el que está ubicada. Ahí llegaban todas las mercancías de todos los poblados cercanos, incluso Cosamaloapan, todo, porque era un punto en donde los barcos podían entrar muy fácilmente, estaba cobijado de lo que es pues las costas, no estaba al punto de la costa, llegaban, entonces se inicia un comercio muy fuerte, pero con ese comercio, aparte que le da economía muy alta, le trae una educación y un nivel cultural muy alto a Tlacotalpan. Se dan con eso los intercambios culturales, salen artistas tlacotalpeños, llegan artistas europeos sobre todo, y vemos a pintores como Salvador Fernando Fuster, en fin, pintores que se van y se preparan en Europa, en Florencia, en muchos puntos, y regresan con esas técnicas y esos conocimientos a su ciudad. Y aparte que la gente tlacotalpeña gustaba de tener un amplio conocimiento
cultural amplio, adoptan mucho también lo que son todos los mobiliarios, por ejemplo, por eso vemos las casas con esos candiles, pianos, en fin, mobiliarios que traían de estilo Luis XV, ¿no? Así todo es, eso, sí, ¿no? sí. Bueno, no era tanto Luis XV porque eran más como No, eran más más frescos, porque tenían que ser frescos, ¿no? Era menos Luis XVI. Más que franceses eran los candiles sí eran belgas y franceses. El mobiliario era más inglés. Era más inglés, pero bueno, ese intercambio que existe. Y con eso, bueno, Tlacotalpan se convierte en una población muy refinada, muy pues de un alto rango económico y cultural. Hay un historiador que ha escrito varios libros de Tlacotalpan, Bernardo García Díaz, un gran amigo, que le mando un saludo, ojalá nos esté escuchando, que una vez platicando conmigo en la casa, me dice, es que actualmente Tlacotalpan no está a la altura de su historia. Lo que fue Tlacotalpan en esas épocas, bueno, se perdió totalmente. Bueno, ahora, ¿por qué se perdió? Primero, porque el ferrocarril ya no llega, o llega a otro punto en donde todas las mercancías se van a ese punto, entonces Tlacotalpan pierde toda, pues esas visitantes, toda esa gente que llega ahí. Luego decae el cultivo del algodón, que era otro de los puntos por los que llegaba, había comercio ahí. Y el más importante, la revolución. Sí, entonces, así es, todas esas haciendas, todo ese florecimiento que hay en torno a Tlacotalpan, pues se va, y la culminación del tren, que ya no hay ese dinamismo, ya no entran los barcos, ya todo es por tren, el tren ni siquiera es ahí, es en otro punto, pues entonces toda esa economía, toda esa gente de Tlacotalpan empieza a emigrar, se van la gran mayoría aquí al puerto de Veracruz y a Córdoba. Ese es otro punto en donde hay muchos tlacotalpeños, fábricas como que ya existían desde el siglo XIX, como la de chocolate, por ejemplo, todavía está en Córdoba, el periódico, el Correo de Sotavento, que se viene para acá, que se convierte en el Dictamen, así muchísimas, todas las negociaciones, toda la gente que tenía, pues que se dedicaba al comercio y todo esto, se va emigrando a otras ciudades, sobre todo, como ya dije, Veracruz y Córdoba, y Tlacotalpan se queda como, digamos, un pueblo fantasma, nada más cuidando las casas a las que acuden los dueños los fines de semana, en vacaciones, y por eso persiste a través de todos estos siglos, porque no hay movimiento económico y las casas se continúan en el mismo estado, hasta que ya llegan con pues dinero para componerlas y empiezan las transformaciones. Y es cuando ya se vuelve un pueblo mágico. Bueno, ya más bien ya no es pueblo mágico, es patrimonio cultural de la humanidad. No es pueblo mágico, es zona de monumentos históricos con decreto federal y es patrimonio mundial patrimonio cultural de la humanidad, patrimonio mundial por la UNESCO. O sea, que eso quiere decir eso, que ya no nos pertenece ni siquiera a los mexicanos, sino a todo el mundo. Y por eso tenemos un compromiso muy grande. El Estado mexicano, el gobierno de México firma un convenio desde hace muchos años con la UNESCO para mantener al 100% esas ciudades patrimonio de la humanidad. Por eso es que reciben recursos especiales año con año. Estas 10 ciudades son recursos especiales muy importantes para darles el mantenimiento y tenerlas en óptimas en un estado de conservación, porque es un compromiso el tenerlas no tan solo con nosotros mexicanos, con todo el mundo. Incluso puede llegar un visitante francés o ruso y poner una queja ante organismos internacionales, ¿por qué está decaído? ¿Por qué está abandonado? Porque es algo que le pertenece a todos. Llegan recursos precisamente para eso, ¿no? Recursos así es. Por parte año con año se reciben recursos para que esas ciudades estén al 100%. Fíjate qué interesante, Carmelina, ahorita que decías del Correo de Sotavento, es correcto. Pues mi familia algunos, claro. Sí, por ejemplo, mi tatarabuela era la que llevaba el periódico junto con mi bisabuelo y sus hermanos. Juan Malpica Silva. Pedro Lucas, ¿no? No, era el padre, pero él muere, entonces ellos estaban muy jóvenes y mi tatarabuela era la que llevaba, junto con ellos, llevaban el periódico, pero ella, fíjate que traducía directamente al inglés y al francés.
Claro. O sea, ya ese nivel de claro, sí, no, y es que la gente tenía ese nivel de preparación, así es. Ahorita me recuerdo, por ejemplo, de esta escritora, poetisa, Josefa Murillo también. Claro. O sea, personajes bien importantes en la actualidad, con un alto grado cultural. Ese era pues la gente que habitaba Tlacotalpan, por eso era una ciudad tan refinada, tan elegante, tan bonita, y que por eso debemos de conservarla nada más. Juan de la Luz Enríquez. Juan de la Luz Enríquez fue un gobernador y también nacido ahí, de hecho está la casa. Luchó mucho por la reforma, en aquel entonces una reforma educativa, ¿no? Que realmente fue de transformación. Cayetano Rodríguez Beltrán, en fin. Hay personajes muy, muy, muy entrañables en la historia local y nacional, todos orgullosamente tlacotalpeños. Carlitos Vives, que le mando un saludo. Definitivamente. No, claro desde la historia contemporánea. Muy buenos amigos, todos los Vives, por supuesto, claro que sí. Claro. Oye, pues excelente, Carmelina, muchísimas gracias por habernos traído toda Hoy fue el día de Tlacotalpan. Fue el día de Tlacotalpan, pero es muy interesante, muy interesante conocerlo como tal. Nos están escuchando también en Tlacotalpan, todos los amigos, les mandamos un fuerte abrazo. Los tlacotalpeños, que yo los quiero mucho. Yo soy tlacotalpeña, mi abuela también, toda su familia por parte de mi mamá. Bueno, tú sí naciste en Tlacotalpan. No, ojalá hubiera nacido. Ya voy a decir que sí, pero no. Ya no. Mi abuela sí nació en Tlacotalpan. Mi abuelo también, los abuelos de hecho, nació. Vámonos, ya nos mudamos a Tlacotalpan. Faltó Porfirio Díaz de su hacienda, pues Consolación. Vamos a seguirlo. En fin, bueno, vamos a dejar pendiente cómo se fuga cuando fue el plan de la Noria, que es fallido, ¿no? Así le dan su haciendita ahí para que la trabaje, su tierrita. Así es. Sí, pero siempre estaba. Vamos a decir en dónde está y qué le pasó a la hacienda de Porfirio Díaz. Todavía es un fraccionamiento, ¿no? Ahí está, ¿no? Oye, está bueno, vamos a dejarlo las pendiente. dejo para la próxima. Eso nos dejas para el próximo martes. Carmelina Primo Medina, muchísimas gracias. Ella es la coordinadora de Monumentos Históricos del Centro INA Veracruz. Muchísimas gracias, Carmelina. Excelente el tema. Nos quedamos pendientes con Porfirio Díaz allá en Tlacotalpan. Perfecto el tema. Miguel Salvador Rodríguez Azueta. Nos escuchamos mañana rumbo a los 100 años. A los 100 programas. O menos. De que parece ya. No, es que estoy bien emocionado. La enferma soy yo. Que se me alborota. Oiga, es que qué bonito que te sorprendan. Y aparte vamos a hacer una cosa. Yo no lo sé todo. Yo solo sé que no sé nada. Pero qué bonito que te sorprendan, porque así es un dinamismo que sí está bien dicho. Aparte dinamismo. Dinamismo. Sí, dinamismo sí está bien. Nos vamos ya, nos despedimos. Muchas gracias a toda la producción, a Diego Hernández en cámara. Gracias, Gladys Pérez, la productora, muchas gracias. Ricardo Jacome en controles, gracias. Nos vamos. Soy Jorge Luis Malpico Ortiz. Buen día, pásela muy bien. Cadena Más Latina, Funda Crover, Centro INA Veracruz y Administración Portuaria Integral de Veracruz presentaron Nación Veracruz, 500 años y más. Hasta la próxima.